Saludos amigos. Bienvenidos a Biopolítica Internacional. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Chispas de la policía negra de Memphis. Diálogo sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos. Cámara Republicana advierte sobre conflicto pendiente con China. McCarthy cree que puede encontrar una forma responsable de aumentar el techo de la deuda. El atacante de Pelosi quería lastimar a más personas, según Kayleigh Secol. El Congreso presionó para aprobar la reforma policial después de vencer a la muerte de Tyre Nichols. De Spanish.xinhuanet.com. China impulsará recuperación económica y estabilizará comercio exterior e inversión. China promoverá más desarrollo integrado de subcentro de Beijing y áreas colindantes. Isla turística de China reporta crecimiento de ventas libres de impuestos durante fiesta de la primavera. Cancillería china. Alivio de tensiones entre Palestina e Israel es prioridad apremiante. De The New York Times. La unidad de Escorpión surgió cuando Memphis persiguió la estrategia de Head Talk. 71 comandos en 13 minutos. Los oficiales dieron órdenes imposibles a Tyre Nichols. Rusia y Ucrania luchan por el control de aldeas cercanas a la ciudad clave de Bakhmut. Los soldados nazis enterraron un tesoro. Casi 80 años después, la búsqueda continúa. La lucha se intensifica en el este de Ucrania por rutas críticas de suministro. Hombre palestino asesinado a tiros mientras continúa la violencia en Israel. De CNN. Colombia detienen al acusado de matar a DJ colombiana. ¿Cómo se comparan los tanques occidentales con los rusos? Sospechoso de secuestrar a mujer en Oregón estaría en apps de citas. Protestas condenan la brutalidad policial tras la muerte de Tyre Nichols. Trump dice estar más enojado y más comprometido con su candidatura. Joven rusa enfrenta años de cárcel por criticar la guerra de Ucrania. De Hispanov. Cuba promete construir un futuro justo y sostenible para su pueblo. París rechaza negociar política de jubilación en vísperas de paros. Las relaciones entre Irán y Qatar son referenciales para la zona. AMLO reforzará sistema de salud pública de México. Mayoría de peruanos pide adelanto de comicios y renuncia de Boluarte. Chilenos se solidarizan con palestinos y condenan atrocidades israelíes. Palestinos celebran en Gaza la nueva operación de Al-Quds. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. El apoyo de Estados Unidos con el dinero de los contribuyentes no ayudará a la supervivencia del régimen sionista. Qatar transmite a Irán mensajes de las partes del Hezbollah. Nuevos detalles sobre ataque fallido con drones a uno de los centros del Ministerio de Defensa en Isfahan, Irán. Los Robin Hood suministran energía gratis a los pobres de Francia. El primer ministro iraquí anuncia buenas relaciones con Irán y Turquía. Pompeo revela cómo Estados Unidos planteó invadir Venezuela y financió a la oposición. De BBC News Mundo. El preciado recurso por el que compiten Estados Unidos y China, y por qué Washington va ganando la batalla. Fue casi una aniquilación. La masacre de Bear River, uno de los peores ataques contra nativos en la historia de Estados Unidos. De The Guardian. Rishi Sunak. PM bajo presión después de despedir a Nadine Zahawi por tormenta de impuestos. Los efectos debilitantes de la pandemia persisten para los jóvenes británicos. Las elecciones de Túnez registran una participación del 11% en rechazo a las reformas del presidente. La familia de Bélgica dice que la muerte de una mujer belga tunecina bajo custodia no es un suicidio. De Agencia AGI. Netanyahu visitó a dos jóvenes que resultaron heridos en el ataque de Jerusalén. La policía de Israel aumentó su presencia para garantizar la seguridad luego de los atentados. Manifestantes contra la coalición realizaron mítines silenciosos en Tel Aviv y Jerusalén después de los ataques terroristas. El centro médico Hadassah lamenta la muerte de su colaboradora Natalie Ziskin, asesinada en el ataque en Jerusalén. Israel envió a celdas de aislamiento a prisioneros palestinos que celebraron el atentado en Jerusalén. De elpaís.com, España. El sector progresista del Constitucional rechaza limitar la ley del aborto. La falta de antibióticos obliga a partir las pastillas de adultos para los niños. La inversión española en paraísos fiscales se duplicó en 2020. De El Periódico de Barcelona, España. Colau, Collboni, Maragall y Trías. Pros y contras a 4 meses de las elecciones en Barcelona. La falta de casas de acogida obliga a maltratadas a volver con su agresor. De The Financial Times. Los bancos centrales se preparan para elevar las tasas a máximos de 15 años a medida que aumenta el nerviosismo de los inversores. La UE considerará incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de terroristas. De Deutsche Welle, DW. Scholz. No hay país que apoye más a Ucrania que Alemania.
Zelensky pide nuevo armamento para evitar que Rusia prolongue la guerra. Leopoldo Brenes. Curas ordenados en Nicaragua piden marcharse. Extracción de oro en selva amazónica causa desnutrición en indígenas en Brasil. D. Sputnik Mundo. Moscú pide a Israel y Palestina abstenerse de acciones que puedan empeorar la situación. Comité de Seguridad de la Duma rusa. La UE es utilizada por Estados Unidos para debilitar Rusia. Irán asegura que el ataque a una fábrica militar no afecta a su programa nuclear. El canciller de Alemania no considera enviar aviones de combate a Ucrania. D. Diario Libre. Manifestantes desactivan gases lacrimógenos en Perú. Olaf Scholz. No hay país que apoye más a Ucrania que Alemania. Proponen elaborar un plan nacional de equidad de género y de oportunidades. Japón, Holanda y Estados Unidos limitarán acceso de China a chips. Moradores de El Almirante reportan afecciones respiratorias tras incendio. D. Listín Diario. Pandillas haitianas se lanzan con todo contra agentes de la policía. Población carcelaria tiene 25,711 privados de libertad. Son haitianos la mayoría de extranjeros que están presos implicados en homicidios. Muere otro manifestante durante protesta en Perú. D. The Japan Times. Nissan y Renault cerca de acuerdo sobre alianza reestructurada. 2 esquiadores extranjeros desaparecidos, encontrados inconsciente después de la avalancha de Nagano. D. Rzeczpospolita de Polonia. La edad de jubilación en Polonia debe elevarse o los jubilados se enfrentarán a la pobreza. Bizancio en el tribunal. ¿Cuánto gasta Teca en regalos? La policía compró las herramientas con las que vigilaba a la oposición en Rusia. D. The Sun. Boris revela que Vladimir Putin amenazó con matarlo con un ataque con misiles, diciendo, solo tomará un minuto. Una madre británica se ahogó mientras nadaba con sus hijas en una popular playa turística. Tragedia adolescente. Novio de colegiala de 15 años luchó por salvarle la vida tras ser apuñalada. Arena Scar, el principal estadio del Reino Unido, fue evacuado durante el concierto de The Darkness cuando se advirtió a las multitudes sobre una emergencia en el edificio. D. Taipei Times. Tsai felicita al presidente electo checo. Los principales ministros permanecerán bajo el nuevo primer ministro. Rusia descarta conversaciones con Japón sobre islas en disputa. Ucrania y Wagner Group reclaman el control de la aldea. D. Umoloda.kiev.ua. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki dijo que Polonia está lista para proporcionar su avión F-16 a Ucrania. El primer ministro danés Frederiksen y Zelensky visitaron a los combatientes heridos en Mykolaiv. Héroe de la URSS Oleksandr Rutskoy considera la guerra en Ucrania una tragedia para Rusia. D. Fakti.ua Moscú. Han aparecido nuevos esquemas de fraude en Polonia. Lo que los ucranianos deben saber para no convertirse en víctimas de los estafadores. El Tribunal Internacional es el nervio expuesto de Lukashenko, medio de comunicación. Menos 500 ocupantes, 4 tanques, 2 estaciones de radar y un almacén de municiones. El Estado Mayor resumió los resultados de las batallas el domingo. D. El Universal de Venezuela. Al menos 28 muertos y unos 150 heridos en ataque en mezquita en Pakistán. Jefe de la OTAN pide a Corea del Sur aumentar ayuda militar para Ucrania. Dina Boluarte emplaza al Congreso a aprobar adelanto de elecciones. España. Inflación sube repentinamente por el aumento de los precios de los combustibles. D. Agencia Reuters. Exclusiva. Activistas pro-Kremlin en Alemania dieron dinero para equipo del ejército ruso. La economía alemana se contrae inesperadamente en el cuarto trimestre, reviviendo el espectro de la recesión. Ataque suicida en mezquita en Pakistán deja 32 muertos, apunta la policía. El CEO de TikTok testificará ante el Congreso de Estados Unidos por preocupaciones de seguridad. D. El Espectador en Colombia. El confeso autor de falsos positivos, que ahora es consultor secreto de militares. Cambian fecha de paro nacional contra el gobierno Petro. Aumenta tensión por reforma de pensiones en Francia. D. El Nuevo Siglo de Colombia. Investigan al ex senador Rodolfo Hernández por posible injuria. Declarar emergencia sería una solución para Nariño. Betancourt. 10 delitos que reforma judicial del gobierno quiere eliminar. Reunión Petro Barbosa para aclarar dudas sobre grupos armados. Estas fueron las noticias del lunes 30 de enero del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.